Y él es el creador. Yo necesito una Torá que fue alterado, Mateo 28-19, y que no sale en los originales del hebreo así como en la Torá. No sale en mano. Ah, claro, es que yo creo que también tiene que ver porque Porque la Iglesia Católica siempre necesita presentar a tres. ¿Me entiendes? Claro, yo creo que eso también tiene que ver porque obviamente que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego. Lo que pasa es que, pues, o sea, la verdadera, lo de los originales que no ha sido tocada ninguna letra, o sea, hombre que llegaba al nombre de Yahweh, tan sagrado, escribía con la pluma y lo borraba y botaba la pluma y empezaba con otra pluma a escribir. ¿Me entiendes? La Torá se mantuvo virgen, sin que la tocara, pero se metió en mano el catolicismo apostólico romano por intermedio de las sociedades bíblicas. Claro, pero ahí también está el hecho Para de borrar que... y alterar la Biblia. Ahí está el hecho también Entonces, de que la Torá representa el Antiguo Testamento, sí, porque después la traducción de la Septuaginta es lo que se le llama la traducción en el griego. claro. Pero por ejemplo la Torá... La Cábala no, porque la Cábala es satánica. Claro, no, la Cábala no es satánica. La Torá, la Tanaj en realidad. La Eso, Tanaj, eso es la Tanaj. la Tanaj. ¿Verdad? Porque la Tanaj viene de la... Bueno, se llama Tanaj. Nosotros sabemos que en el hebreo antiguo no existían vocales, ¿no es cierto? existían vocales, sí. Entonces estaba la T, la N y la J, pero la J con la pronunciación que tenían ellos se pronunciaba como una K, Claro. ¿verdad? Y T, N, K, y después le pusieron la A y le pusieron la Tanaj o Tanaj, Claro. ¿verdad? Y la T era por la Torá. Para pronunciamiento. La Torá, claro, los Nevi'im, ¿sabes lo que son los Nevi'im? Nevi'im, he escuchado, pero ¿Y los Ketuvim? no, ellos no. Claro, los Nevi'im son los profetas Ya. y los Ketuvim son los salmos. Ah, Entonces, la Tanaj quiere decir todo el Antiguo Testamento. Todo el Entonces, Antiguo lo que Testamento. tenían los judíos ya. era la Tanaj. La Tanaj. Entonces, esos son los que siempre se conservó como bien virgen, como usted Pura, dice. pura. Claro, pero después Pura. fueron los otros escritos del Nuevo Testamento, que esos tuvieron otro proceso. Después del 600 y tanto después de Cristo, ahí cuando se interviene el catolicismo apostólico romano, empezaron a meter mano por mano. Y nunca, hermano, Entonces, ahí lo que habría que analizar es los manuscritos, las copias de los manuscritos. Claro. ¿Pero de cuál? De los griegos, no de la Tanaj ni la Torá. Porque esos son del Antiguo Testamento. Entonces habría que ver lo que son del Nuevo el Testamento. Nuevo Testamento. Claro, entonces, si nosotros vemos las copias, entonces ahí lo que se trata de decir, por ejemplo, el mismo texto que leímos delante en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Sí. O sea, el verbo. La palabra. Aquí, el verbo o la palabra. La palabra. Después me dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. O sea, ahí era con Dios. Y la palabra era con Dios. Entonces el verbo era con Dios. Y después dice que el verbo era Dios. Y la palabra era Dios. Entonces primero vemos que el verbo estaba con Dios, o sea, primera persona, segunda persona. Pero después dice que el verbo era también Dios. Y ahí está el texto que usted bien citaba, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice Shema Israel, Adonai Shema. Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, si bien es cierto, la palabra Echad, bueno, vamos a escribirla así, Echad, quiere decir uno. Uno solo. ¿Pero uno en qué? ¿Por qué? Porque en hebreo existe la palabra Echad y también existe la palabra Yakib. Pero Echad quiere decir uno, pero en unidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vamos a Génesis en el capítulo 2, encontramos que a Dios se le dice al hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces cuando Dios dice, el hombre y la mujer se van a unir y van a ser una sola carne, ¿sabe cuál palabra se utiliza ahí para una? Ejad. O sea, ellos van a ser uno en unidad, pero son dos personas distintas. Y esta misma palabra se utiliza en Deuteronomio 6.4 para decir de que Ejad es una, es uno. Dios es uno, ¿en qué? En unidad. Pero en este caso son dos personas distintas. Sí. ¿Se da cuenta? Pero para Elohim, para el Señor, no es unidad. Es porque hay unidad en decena, unidad en centena, unidad en mil, unidad en un millar. O sea, en un millar de Dios. Es muy cierto, si uno dice una unidad, pueden ser miles, pueden ser millones. Claro. Pero entonces hay que ver qué es lo que dice la Biblia, lo que es la unidad de Dios. Y cuando dice hagamos, Él se está refiriendo a todos sus ejércitos celestiales que tiene, porque son millares. Claro. A toda su jerarquía y cómo él puso todo en orden y cómo están a disposición de Él.
Claro, pero ahí está también el asunto cuando dice hagamos, o sea que hicieron. Y ahora los ángeles no tienen facultad de crear, No. ni tampoco, No. entonces ellos no crearon. No, Pero la Biblia dice que Jesús sí creó. Creó. Y dice que el Espíritu Santo también creó. claro. Y el Padre también crea. Entonces ahí se ven tres seres que crean. Y esos tres se le llama, es como una familia, por ejemplo, usted tiene una familia, ¿no es cierto? Familia. ¿Cuántas familias tiene usted? ¿Cuántas familias tiene usted? 5. ¿Son 5 familias o una familia? No, en tenemos cinco? una familia. Claro, usted tiene una familia, pero son 5. Claro. Pero el título es una familia. La Sí. Biblia dice, es un Eso- solo Dios. Eso es una unidad, por hermano. Eso, Eso. de ahí, eso es una unidad. A eso es lo que se refiere. Pero lo otro es unicidad, calidad de único. Pero cuando nosotros, por ejemplo, comprendemos lo que dice en Apocalipsis, creo que el capítulo 5, nos dice algo que es interesante. Dice en Apocalipsis, el capítulo 5, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Ahí hay dos seres, el que está sentado en el trono y el cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder de los siglos de los siglos. Y como decían en antes también, lo que dice en Daniel en el capítulo 7, dice lo siguiente. Daniel en el capítulo 7 y el versículo 10. Un río, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y después dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Entonces ahí están, hay dos seres. Uno que está en el trono y uno que se acerca. Y en Apocalipsis dice, al que está en el trono y al cordero. Entonces aquí vemos que hay dos seres, uno y dos. El que está en el trono, y incluso dice que cuando Jesús asciende al cielo va a la derecha de Dios. Entonces también hay dos seres. Entonces comprendemos de que existen dos seres. Hay el Padre y el Hijo. Por tanto, en ese sentido no podría ser el Hijo el mismo que está acá, porque aquí se ve que hay dos. Aquí, ¿has leído tú Isaías 43, 10? Sí. ¿Cierto? Vosotros los tenéis testigos. Sí. Y Sí. el siervo que yo escogí. Que me hicieron que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí? Y dice el 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, hermano, ¿con quién te quedas? ¿Te quedas con Jehová? Si dice que fuera de él no hay otro quien salve. Y Jesucristo dice que él también salva. Claro. El mismo yo soy es Jesucristo, es el mismo Dios. Sí, sí, yo El concuerdo mismo totalmente Señor. en eso. Es el mismo Señor. Ahora que Él se toma esos atributos como cordero, ¿cierto? Y ahora, después de ahora, pues también como el cachorro, como el león de la tribu de Judá. Porque ahora ya viene como un rey, porque Él ruge. Claro, es que ahí está entonces entender de quién está hablando en Isaías 43. Porque si él dice que no hay solamente salvación en él y está hablando de Jehová, obviamente que entendemos que el que está hablando aquí es Jesús. Por eso que se cumple Isaías 44, 6. ¿Sí? Cuando dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahí tampoco. Yo soy el primero y yo soy el postero. Pero fíjense, ¿quién es el que dice? Y fuera de mí. ¿Cómo? ¿Quién es el que dice? Mira, leo de nuevo el versículo. Dice, así dice Jehová, ¿Quién? Rey de Israel ¿Ya? y su Redentor. Ya. Fíjense, está hablando de quién? Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Y su Redentor. ¿Quién? Si dice Jehová, dice que Él es el primero, yo soy el primero, el postero, y fuera de mí no hay Dios. Y después dice en primera de Juan 5:20, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Sí, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No pueden haber dos dioses, por hermano. No, pues. Pero si no hay dos dioses. No. Es un solo Dios. Sí. Por eso cuando el testigo altera Juan 1:1 Uno. y ellos mismos citan Isaías 43:10, pero explíqueme eso.
Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a ninguno otro daré mi gloria. A ninguno. Entonces ahí está lo otro que también es interesante. Y es decir, de que Dios viene, pongamos esto aquí Dios, ¿no es cierto? Y Dios dice, fuera de mí, no hay más dioses. Bueno, ¿y dentro? Y dentro se presenta Jehová, Rey de Israel, Jehová, el Redentor. Ahí dice dos. Y ahí dice, Pero sí, fuera no hay afuera. Pero ¿y dentro? Jehová no da su gloria a nadie. Exacto. O sea, nadie, ¿qué es? Nadie. A ninguno. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Juan 17:5 dice, ¿cómo es? Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y Jehová dice, no comparte su gloria a nadie. Glorifícame con tu gloria. Ya, primero vemos que Jehová no da su gloria a nadie. Pero Jesús viene y dice, Padre, no se está refiriendo al mismo. Dice, Padre, glorifícame. ¿Cómo entonces si nunca le ha dado la gloria a nadie? ¿Por qué? Porque fuera de él no hay una gloria que esté afuera, ni Dios que está afuera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Claro. Entonces estaba la gloria de Dios, el reflejo de la gloria en este, yo me acuerdo del texto griego que era aquí, que es el resplandor. Y al lado, a la diestra, estaba Jesús. Ya. Entonces hay dos seres. Sí, lo que pasa es que igual todavía no hay dos seres, siempre va a ser uno solo, es un mismo ser, porque en todas las visiones que se están viendo a nivel mundial, todos siempre ven a uno solo. Ah, claro, es que, Nunca ven sí, a otro ser. claro, Pero es que ahí Siempre está el- ven, mire, cuando ven en pero visión eso- ven un, ¿cuánto se llama? mire. Un trono de oro, siempre ven Bueno. un solo trono. Yo me tengo que guiar por lo que dice la palabra. Sí. Si las visiones están en contra de lo que dice la palabra, las tengo que rechazar. Porque la palabra es la que va. Pues dice, tenemos la palabra profética más segura. Sí. ¿Verdad? Y la que da más claridad de todas, Exacto. hermanos, ¿sabéis cuál es la que da más claridad de todas, que a veces la podemos pasar por alto 1000 veces, y la que da más claridad, y a mí se me viene más a la mente todavía, y a mi corazón es esta. Mira, hermano. Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Con esto que te está diciendo aquí, en lo más claro, por la visión que veamos. Y que Pero, dice, pero ¿cómo comienza Apocalipsis? Dice, la manifestación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces digo, bueno, ¿quién entrega el Evangelio? La Dios. revelación de Cristo. ¿Pero quién se la dio? Dios. Dios. Así comienza. Sí. Sí. Lo mismo cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús le dice, hijitos míos. Después cuando él resucitó, pues, Y ahí está el hecho también cuando Jesús resucita y dice, aún no he ido al Padre, no me toques. exactamente. Entonces está el Padre Sí, pues, y está Jesús. y está Jesús. Entonces son dos. Pero unidos, hermano, uno solo. Pero por eso, Unidos. pero es que entonces no tendría que ir al Padre si está unido a Él ya, pues. Está unido. Por eso que es la humanidad. Vamos a graficarlo. Sí, no lo separe. Jesús dice que Él todavía no ascendió al cielo. Sí. Jesús está en la tierra y dice, voy, todavía no me toques, se le presenta a la mujer, porque aún no he subido, de subir para arriba, para acá. ¿A dónde? Al Padre. O sea, está hablando de otra persona acá. Si dice, aún no he subido a mi Padre, aquí dice que Jehová no da su gloria a nadie, aquí dice, Padre, glorifícame. Aquí dice que Ejad significa uno, pero no uno del uno, porque no es Yakib, ni tampoco es Aleph, sino uno en unidad. Aquí me está hablando de que, y aquí dice que el verbo estaba con Dios y también era Dios. Aquí me dice de que hay un ser y dos seres. No estás aceptando que Jesucristo es Elohim. No, que sí, eres el pues, mismo sí. Señor. ¿Te sabía también que Elohim? ¿Sabe lo que quiere decir Elohim? Sí, Dios y dioses. O sea, un Dios en pluralidad. Y a Dios se le menciona como Elohim. Él es Dios. Pero Elohim quiere decir Dios en plural. Sí.
Por tanto, cuando se menciona a Dios, ¿se acuerda usted? Usted yo creo que se lo sabe, el Génesis 1.1 en hebreo. ¿Se lo recuerda, vale? No. Bereshit bara Elohim, Ya. bara Eloheinu, Elohim. En el principio creó Dios, pero en plural. En el principio creó la pluralidad de Dios. Y pluralidad es más de uno. Y después vemos que el Espíritu Santo crea, que el Padre crea y que Jesucristo también crea. Pero dice que es un solo Dios. Entonces, ¿cómo se entiende? Se entiende porque dice, cuando nosotros vemos, si esto fuera en el caso de la mujer y el hombre, nosotros le dimos, no, pero es una carne. Es una carne. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra ejad. Ahí está, ejad. Sí. Y ejad es una carne. Dejarás padre y madre. Claro, pero dice una carne. Sí. En unidad. Exacto. En Pero unidad. ahora, ¿será que el hombre y la mujer se fusionan y son una sola persona? Aquí es en unidad. Pero en las cosas del Señor, no es ¿Pero por unidad. qué no? Es unicidad. ¿Pero por qué no? Es imposible, porque no tiene... Pero según lo que dice la Biblia. Pero, según lo que dice la Biblia. ¿Por qué no según lo que dice la Biblia? según lo que dice la Biblia, bueno, él no tiene genealogía, no tiene... Dios no tiene genealogía. Sí. Él es Dios. Sí. Y fuera de él no hay. Y fuera de él no hay otro. ¿Y dentro? No. ¿Por qué? Pero dice fuera, no dentro. Por eso es que se Hermano. le llama Elohim en pluralidad. Ya, pero él es Dios. Sí. Es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, creo que es. Sí, 6. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí dice, aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en los cielos, pero Jesús estaba en la tierra. Entonces, aquí no están unidos, no es uno. Uno en unidad, sí. Uno en propósito, sí. Sí, pero, eso, Pero cuando dice, son dos somos, personas claro. distintas. Porque es el nombre del Señor. Si tú vayas a hacer una liberación en cualquier otro, no vayas a saber a quién nombrar. Sí. Tú tienes que ir directamente. Y el único que haya que nombrar es a Jesucristo, hermano. Y si tú decides eso, va a ser efectiva tu liberación. Sí, y vas a poder liberar a cualquier Así es como Jesús lo enseñó. Porque lo va a hacer en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre de nuestro Señor. Claro. Y no hay otro Dios. Claro, es que por eso como usted bien dice, el mismo Jesús cuando enseña dice, cuando ustedes vayan, háztelo en mi nombre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, Padre no es un nombre, No, Hijo tampoco es un nombre, tampoco es nombre. y Espíritu Santo tampoco. Tampoco. Entonces hay que saber cuál es el nombre de los tres, Es el nombre. Tiene que haber un nombre. que es uno Sí, uno por el eso. nombre. Por eso que cuando dice Mateo 28:19 en el singular, en el nombre, en él. No Claro. dice los. Fíjese que ahí está lo importante, y yo quisiera recalcar eso de lo que dice la Biblia. Cuando Jesús dice que Él resucita, lo ve María y le dice, aún no he subido a mi Padre, ¿cierto? Sí, Su Padre, si Él no ha subido, ¿dónde está el Padre? está en todas partes. Pero Él, específicamente, lo que dice, las palabras de Jesús, Es que él siempre va a estar en los cielos. Ya. Va a estar en todas partes. ¿no es cierto? Sí. Está en el cielo. Pero lo que sí está revelado es que, por ejemplo, ve Daniel en su visión y dice que ve al anciano y también ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí vemos a dos seres. En Apocalipsis vimos de que está el trono de Dios y el Cordero. Ahí hay dos seres. Aquí vemos que está el Verbo, hay dos seres. Después viene Jesús y dice, como un ser personal, como lo dijo Daniel, que era anciano de días, como un ser personal, como un ser, no entendemos su naturaleza, pero como un ser, y Jesús viene y dice, aún no he subido a mi Padre, ¿no es cierto? Que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús, la imagen que tenía Jesús del Padre era en el cielo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo de que Jesús como persona está en la tierra, no ahora, sino que aquí, en ese tiempo, en ese año, en ese día. Y Él dice, aún no he subido a mi Padre. Claro. Por tanto, si Jesús está diciendo que Él está en la tierra y el Padre está en el cielo, ¿cuántas personas hay ahí? Uno solo. Pero se fija que Jesús está en la tierra y dice, aún no he subido a mi Padre que está en el cielo. Es uno solo.
Cuando usted tenga que hacer una liberación, va a tener que hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Sí, porque no va a así poder Jesús- pensar en ninguna otra cosa más, sino que Claro. al pensar solamente en Jesucristo, usted está pensando en el Dios único, en el Dios verdadero y en el Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Punto. Sí, porque Cristo lo dijo de esa forma. Nada más. Y tu mismo espíritu, el Espíritu Santo, el mismo espíritu te va a enseñarte a ti y te va a saber a guiar. ¿Cómo tenés que hacer una liberación? ¿Cuándo el Señor? ¿Cuándo te va a indicar? El mismo Espíritu Santo te va a hacer discernir las cosas, te hace trabajar cómo tenés que hacer las cosas para el Señor Jesucristo, cómo lo quiere Él. Ahí está, pues mire, usted está hablando de dos seres. Dice, el Espíritu Santo te va a guiar para que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Sí, pues en el nombre No, de pues. Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sí, pues. Por intermedio del Espíritu Santo. Por eso, ya, pues ahí está hablando de dos. Pero hermano, usted no puede pensar que son dos. Es el mismo Señor. Ahí está el asunto, porque usted dice que es lo mismo. No, no lo digo yo, hermano. La palabra, no Claro. que lo diga yo, porque si no, si yo no puedo decir palabras de hombre, si no estaría un mal, por hermano. Claro. Entonces, Sí, mire, bien yo por también, la palabra. entonces ahora yo también voy a citar la palabra, Sí, ¿verdad? la palabra. Porque solamente la palabra es la que debe ser Sí. citada. Dice Jesús, yo me voy. Cuando yo me vaya va a venir el Consolador. El Consolador, sí. Ahora, Jesús va al cielo y desciende el Espíritu Santo. Ya, Pero Jesús está en el cielo ya. y el Espíritu Santo en la tierra. Ahí la Biblia menciona dos. Ya. Ahora, el mismo caso en delante, cuando Jesús se bautiza, Jesús está en la tierra, el Espíritu Santo en forma de paloma aparece y se oye la voz del Padre. 3. No, la Biblia no muestra nunca tres, hermano. Ya, la Biblia me dice, vamos a decir así, vamos a verlo de esta forma. ¿Vale el texto? Sí, creo. Mira, veamos este texto. Mira, este texto los voy a estar viendo, buscando, porque siempre uno tiene que estar observando. Mira, San Juan 21.5. ¿Lo leo? Sí, lean hermano. 21.5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Ves? Y si dice la palabra del Señor, y no llaméis padre a nadie en esta tierra, y el Señor se toma la atribución, y como le dice, Hijitos. Ah, pero mire, Pero Juan también sí le dice hijitos. Miren. Si alguno hubiera cometido pecado, ¿de cuándo? Sí, mire, vamos a buscarlo. Vamos a buscar primera de Juan. Vamos a buscar primera de Juan. porque Hermano, mire lo que pasa. ellos podrían haberle dicho al tiro, ¿por qué los llamas si no, tú no eres nuestro padre? Podrían haber hecho eso, pues, hermano. Si ellos conocen la palabra. Aquí está, miren lo que dice Juan, el apóstol. ¿Mm? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado teníamos para con el Padre. Fíjese, mire. Hijitos míos, Juan está diciendo, hijitos míos. Jesús también lo dijo. Pero eso no quiere decir que Juan ahora sea el Padre. No, A lo mismo que Jesús. claro. Entonces, ese razonamiento, bíblicamente no sería, no tendría el argumento, porque Juan también dice, hijitos míos. Y fíjese lo que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, fíjense, abogado. ¿Abogado a quién tenemos? Abogado a Jesús. ¿Ante quién? Ante el Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Es el razonamiento que la Biblia nos enseña a nosotros. Por eso es que cuando se entiende la Biblia se tiene que entender en un conjunto. No podemos sacar unas partes por acá y otras por allá y otras por acá. ¿Verdad? Como lo dije delante, Jesús dice que asciende al cielo y dice en Hebreo en el capítulo 8 que Él está como sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero Jesús dice, yo voy a ascender y voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra acá. Lo que pasa es que el Señor no debía meterte tanta confusión porque siempre dijo a Él, yo soy. Claro. Jesús asciende al cielo, está como sumo sacerdote. Luego Esteban dice que ve a Jesús, ve la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. Ahí no me, ahí, ojo, ahí primeramente, Ahora, hermano, por eso, tú cuando estés allá, hermano, y estemos allá, Dios te va a revelar todo lo que tú todavía no sabes. claro, No puedes ir más allá tampoco tú también, hermano. Mira, sí, porque ya Dios te dio el nombre. Y quédate con el nombre de Jesucristo y punto. Quédate con el nombre de Jesucristo. Si tú quieres seguir indagando, sigue. Pero quédate en el nombre de Jesucristo, porque en el momento que se te presente una oportunidad
para hacer una liberación, lo vaya a hacer en el nombre de Jesucristo. Sí, sí, eso está Nada bien, más. si nadie Y cuestiona eso. ese es el nombre que encierra el máximo nombre, y ese es el nombre que es por sobre todos los nombres. Punto, se acabó. Sí. Lo demás, allá lo vamos a ver. Más allá el Señor nos va a dar más claridad. No, sí, claro. Ah, Ven, ahí ¿cómo? usted dijo algo importante. Ahí El lo va a Señor dar- allá nos va a dar toda la claridad. Los va a dar Pero el más Señor nos claridad. ha guiado con su Espíritu Santo Sí. en lo que está Es revelado. lo que dice en la palabra. Y la Biblia me está diciendo a mí de que Jesús asciende al cielo, de que hay un ser, no una persona, un ser, que, ¿cómo se llama? Esteban ve su gloria, después dice Daniel que ve al anciano y ve a un hijo de hombre, a mí me está hablando de dos. No sé ustedes. Por eso que cuando estés con el Señor allá, Claro. tú le haces más preguntas, porque el Señor te va a decirte, hagas las preguntas que tú quieras, vas a estar con el Señor. Claro. Vamos a poder estar con Abraham, con los apóstoles, con todos. Ahí vaya a poder conversar con Esteban y ahí te va a decir, mira, esto fue lo que pasó realmente. Claro, es que eso es lo que pasó, lo escribió aquí, po. Y cuando él escribe dice que ve al Hijo y ve a Dios, que Jesús está a su diestra. Y viene después Juan, que también es un apóstol, me dice que Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Y después me dice que Jesús cuando asciende manda al Espíritu Santo. Entonces aquí yo encuentro que... Y cuando Jesús se bautiza está también Por eso el que hay Espíritu que- Santo en Hay forma que de- seguir observando la Torah y hay que conseguirse una Biblia. Es que por eso Por también... eso que pero el Señor es muy sabio porque dijo, Él lo puso. Ay de aquellos que le añaden o le quiten. Lo puso el Señor y lo posea, ya está. Ahí Oiga, está, hermano, pero- ¿y se ha preguntado si nosotros, por ejemplo, yo quiero investigar ese tema, porque yo sé que hay algunos textos que han sido quitados. Sí. Ha sido alterado, Así en la... y quitado, y borrado también, y borrado. En la- Y como la gente no está ni ahí con la Biblia, en la humildad del Señor, ¿qué haría usted, por ejemplo, si realmente está ese texto de Mateo no, yo 28, lo 19? acepto, por hermano. ¿No es cierto? Sí, pero igual me dice en él, ahí yo creo que ya no lo van a cambiar nomás porque está hablando Claro. en Pero en si uno dijera solo en singular. él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Si Santo. dijera así. No, porque ya, ahora ya no nada, ya no se... O sea, en esa parte igual va a dar que arrojarte el nombre de Jesucristo acá en ellos los No, sí, apóstoles, pues, sí. porque son muchos testimonios. Claro, es que por eso lo que pasa primeramente... Pero eso fue un mandato, hermano. Claro. Fue un mandato. Y el mandato... y el cuál era el mandato... nombre del Padre y cuál era el nombre del Hijo. Claro, y el mandato está El mismo anterior, Señor Jesucristo. está anterior a lo que, porque primero Jesús los manda, ¿verdad? Y después lo hacen, ¿cierto? Por tanto, la acción tiene que ser el fundamento de lo primero, que en este caso es el mandato. Entonces, si comprendemos, si llegásemos a comprender de que ese texto realmente es correcto, entonces tenemos que analizar el fundamento de esto. Y ahora, sabiendo esto, lo correcto, si fuera ese texto que estuviera en lo original, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tendríamos que volver a estudiar esto. Para mí fue una bendición haber venido para acá. No, sí, po. Es como una Sí, base, Sí, una base, hermano, Sí. está bien porque yo digo, Señor, bueno, el Señor lo que está haciendo en estos momentos está juntando a su Sí, siervo. sí, Sí, sí. sí. Porque uno no tiene que ser mezquino ahora, ¿sabes, hermano? Que yo oro por todo. ¿Sabes? Oro Me recuerdo un por la testimonio- gente de la un monjita. testimonio chiquitito, por ejemplo, porque cada vez más tarde. Fuimos a visitar una hermanita de verdad y hay una capilla grande. Ya. Hubo como un problema ahí. Y viene saliendo un señor con muleta. Y conversamos muy bien. Y entre una de las preguntas que le hizo Felipe, ¿cuál es el verdadero día de reposo? Sí, porque... ¿Qué día se pregunté? ¿cuál Entonces día? dijo los domingos. No, mira, yo recuerdo que así, estaba súper atento. El Felipe le dijo, oiga, ¿qué opina con los pastores que andan hablando de que los mandamientos ya no corren así? No, porque ellos están mal, porque al final hay que obedecer lo que la Biblia manda. Sí, ¿qué doctrinas tienen aquí así? Lo que la Biblia manda, lo que la Biblia enseña. Dice, sí, ¿y qué opina de los mandamientos? No, sí, hay que obedecerlo porque la Biblia lo dice. ¿Y qué opina del cuarto mandamiento? ¿Qué dicen? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y dijo, no, hay que obedecerlo. ¿Y cuál es el día de reposo? El sábado. Po. Y dijo, ¿cuál guardan ustedes? Le preguntamos. El domingo, pero ahora vamos a guardar el sábado. Ahora vamos a ver los días sábados. Nunca hemos hablado con él, nunca. Nunca. Entonces yo digo, Sí, porque y él mismo reconoció que ¿cuánto se llama? El guardar el día domingo es Día de una la Iglesia enseñanza católica, Pagana, ¿no? una enseñanza pagana, y que el ya sábado, calladito le damos pie.
Tenía que decir. Esta semana Dios, como dice usted, está uniendo. Ahora, lo otro Juntando, sí. como dice, juntando un pedacito de para acá, un reloj, Claro. otro reloj. Pero ¿sabe la diferencia, por ejemplo, entre hablar con usted y hablar con un testigo? Ellos nos dicen que tienen la verdad y aunque esté la maestra, ellos se cierran, no, acá, ok, están todos.